Ok, vamos a continuar entonces con la explicación de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de hacer ese hola mundo con GitHub Actions para que se vaya entendiendo un poco ese proceso de release que nosotros queremos establecer. Lo primero, vamos a abrir como siempre nuestra terminal y nos vamos a ubicar en el proyecto pues, en el que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a activar nuestro ambiente, de acuerdo, en este caso el mío es API Dulcería y voy a abrir el proyecto. Una vez ya tengamos nuestro proyecto, lo primero que vas a tener que hacer, de acuerdo, es crear un folder que se va a llamar GitHub. ¿No? Aquí es muy importante que sea un folder, no lo que vas a crear. Dentro de GitHub vamos a crear otro folder más y a este folder lo vamos a llamar Workflows. Workflows. Perfecto. Una vez que tengamos este folder de Workflows, aquí vamos a crear un archivo que se va a llamar deploy.yaml. Normalmente estos archivos que son YEM se les conoce como YAML files porque siguen cierto tipo de estructura, ¿no? Al momento que nosotros empecemos a trabajar con ellos. Casi que todos los archivos de configuración, por ahí, por ejemplo, los Docker Compose, cuando lo veas, siguen esta misma lógica de YAMLs como tal. Bueno, una vez nosotros tengamos configurado este pequeño archivito de acá, lo primero que hay que hacer, ¿no? Con la definición de nuestro proceso de release, que nuevamente lo vamos a manejar directamente con GitHub Actions, es colocarle un nombre, ¿no? ¿Cómo vamos a querer identificar el nombre de este workflow, ¿no? O de este release pipeline que nosotros estamos definiendo? Entonces, por el momento yo lo voy a colocar como deploy to railway. No, porque es justo ahí, pues al final donde yo voy a querer hacer la implementación de nuestra solución. Luego van a venir los desencadenadores que nos van a ayudar a poder manejar, vamos a decir, nuestra lógica de la lógica de cómo nosotros queremos activar este workflow como tal. Entonces lo vamos a hacer mediante lo que viene siendo un push. Vamos a darle 2 puntos, vamos a darle enter. Nota como él automáticamente él me va dejando esto como esta indentación, ¿no? O esta tabulación de cómo se van anidando las instrucciones que nosotros vamos dando a nuestro GitHub Actions como tal. Entonces aquí vamos a definir en qué branch nosotros vamos a querer hacer esta configuración. En mi caso, yo lo voy a querer hacer únicamente en un único branch que va a ser main, ¿no? Si tú quieres que esto se active no solamente por un branch como tal, sino que se active por varios, aquí podrías colocar el nombre de los otros branches que vas a querer agregar como activadores al momento que nosotros estemos haciendo un push directamente dentro de este branch como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer hacer una vez nosotros ya hayamos hecho un push, ¿de acuerdo? Directamente en ese branch de main. Entonces, aquí vamos a definir los jobs de lo que nosotros vamos a querer trabajar. Entonces, a ver, una vez nosotros coloquemos los jobs, pues lo que tocaría sería definir el nombre de ese job o el nombre, sí, de ese job, ¿no? Porque pueden haber distintos tipos de jobs. Entonces, yo le podría colocar acá como Hello World, ¿de acuerdo? Y una vez nosotros ya tenemos este Hello World de acá, déjame desactivar esto. Una vez nosotros tenemos este Hello World, ¿no? Que vendría siendo hasta cierto punto el nombre del job que yo estoy definiendo.
Aquí ya podríamos empezar a definir cuáles van a ser los steps y sobre qué sistema operativo va a correr este job que nosotros vamos a querer definir. Entonces aquí vamos a colocar un runs on, dos puntos, y aquí vamos a colocar el nombre del servidor que nosotros vamos a querer utilizar como runner o como agente para poder hacer la preconfiguración de nuestro proceso de release. Entonces, en este caso, yo voy a querer utilizar un Ubuntu latest. ¿De acuerdo? En este caso estoy diciendo que busque la última distribución de Ubuntu que haya disponible para poder trabajar. Entonces, una vez que ya he definido bajo quién va a estar corriendo, ahora podemos definir los steps. Básicamente en los steps es donde nosotros vamos a empezar a hacer toda la configuración de nuestros, vamos a decir, como todas esas líneas de comando, ¿no?, que nosotros colocamos directamente en el CLI, pues ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a definir todos esos instrucciones, ¿no?, que hacemos en terminal, pero queremos que corran directamente en esta máquina que estamos definiendo en esta sección de aquí. Entonces, lo primero, ¿no?, de acuerdo que yo voy a querer hacer, aquí vamos a colocar un guión, le vamos a colocar use, ¿sí? Aquí, el primer use que casi que es obligatorio es el actions, preca checkout. Y vamos a usar la versión 4. Esto de aquí, a mí en lo que me va a ayudar es poder hacer ese checkout del código, ¿no?, o de esa última versión que viene de el branch de main para poder empezar a trabajar con esto de aquí. Luego, por ejemplo, nosotros podríamos, digamos, setear cuál es la versión de Python, ¿no?, con la que nosotros vamos a querer trabajar. O podríamos imprimir, digamos, en consola algo que nosotros pues querramos ver cómo funciona, ¿no? Entonces, como este es un hola mundo, no voy a hacer algo pues bastante sencillo ahorita y voy a colocar aquí un guión name para poder identificar el siguiente step que yo voy a hacer, ¿no? Y vamos a colocar imprimir. Vamos a poner imprimir en consola, por darte un ejemplo. ¿De acuerdo? Bajo este name, ¿no?, que nosotros le estamos dando ahorita, como por ejemplo imprimir en consola, vamos a colocar ahora la instrucción run. Vamos a colocar dos puntos y aquí vamos a empezar a colocar ya todas esas instrucciones que normalmente nosotros haríamos en la terminal, pero las vamos a especificar aquí. Entonces, recuerda que, por ejemplo, en consola, si yo hago un eco de esto, pues lo que va a suceder aquí es que me va a imprimir estas líneas. Entonces, yo ahorita simple y sencillamente quisiera hacer eso como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar ese eco y vamos a colocar acá hello world. Y vamos a colocar GitHub Actions. ¿De acuerdo? Vamos a guardar. Y pues básicamente esto pues podría ser casi que un primer ejemplo, ¿no?, de un release que nosotros vamos a querer hacer. Una vez estemos 100% seguros, ¿no?, de que ya hemos hecho toda la configuración de nuestro GitHub Actions, pues ya lo único que tocaría sería pushar, ¿no?, este código y ver cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a hacer siempre un git add punto, un git push origin main, git add punto, git commit, ¿de acuerdo? Vamos a colocar adding new version of deploy process y
vamos a hacer un git push origin main. Ok. Ahora que ya hicimos esto de acá, vámonos a nuestro GitHub. ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir directamente a nuestro repositorio, ¿no? Donde nosotros acabamos de hacer este commit. Entonces, nota de que nosotros aquí tenemos code, tenemos issues, tenemos pull request y tenemos actions. Si yo me voy a actions, ahorita por el momento ignora todos los que tengo acá, ¿de acuerdo? Nota de que aquí se levantó un action, ¿no? Que tiene básicamente el nombre del commit, ¿no? O la instrucción que yo puse en el commit. Y si yo le doy clic a esto de acá, nota como aquí me dice cuáles son los jobs que fueron ejecutados, que en este caso es el job del Hello World que acabamos de hacer. Y aquí pues nos da como un poquito más de instrucciones sobre ese deploy.yaml que acabamos de ejecutar. Entonces esto on push, no, pero este se ejecutó gracias a que hicimos un push, no necesariamente porque hayamos hecho un pull request, porque de hecho ni lo especificamos. Y si yo me voy a este Hello World, nota de que aquí hay pues ciertas actividades, ¿no? Este setup job, pues básicamente lo hace él solo, ¿no? El GitHub como tal. No, yo no tuve que configurar nada. GitHub automáticamente reconoce que hayamos agregado esa instrucción. Claramente aquí, pues también lo que hace un poco es venir y seleccionar el sistema operativo, por ejemplo, ¿no? que nosotros seleccionamos. Como por ejemplo, aquí estamos en un Ubuntu 24.04.2 Long Term Support, significa esto de acá. Vamos a preparar el runner, como te había comentado, para poder empezar a hacer todo lo que viene siendo la configuración de nuestro servicio. Luego aquí hacemos el checkout, que como te comentaba, pues viene siendo un poco como ese pull, ¿no? De nuestro repositorio, ¿no? Agarrar el último commit y empieza a hacer las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está el run echo que nosotros hicimos, que se corrió en el PowerShell, como te había mencionado, y este vendría siendo el resultado de lo que nosotros estamos colocando en esta sección de acá. Luego él hace automáticamente un post checkout, ¿no? En esta sección de acá y finaliza en este caso el job. Claramente aquí, como nosotros estamos reservando tiempo de una máquina virtual, en este caso una Ubuntu, internamente GitHub él ocupa liberar, ¿no? Ese tiempo o esa reserva que nosotros hicimos de este servidor. Tengo entendido de que GitHub provee pues un número bastante considerable de horas gratuitas en el que nosotros podemos utilizar esos servidores para poder hacer nuestros releases. Y claramente, ¿no? Si sobrepasamos esos minutos u horas, no recuerdo en este momento cuánto es la cantidad, ya toca pagar una parte premium de GitHub para poder tener más horas de acceso en esta configuración de acá. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, este es un ejemplo bastante sencillo de cómo nosotros podemos empezar a activar lo que vendría siendo nuestra sección de GitHub Actions. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pues queremos hacer al final del día? ¿No? Pues nosotros lo que queremos hacer es agarrar lo que nosotros tenemos en nuestro repositorio, ¿no? En este caso en Dulcería API. Queremos agarrar todo este código que nosotros tenemos acá y empujarlo a este servidor que nosotros vamos a tener en esta sección de aquí. Entonces, si quieres, empecemos a configurar un poco lo que viene siendo Railway, ¿de acuerdo? Para empezar a preparar nuestro ambiente de cómo vamos a publicar nuestra API. Primero, antes que nada, te va a tocar pues crear una cuenta. Es sumamente sencillo crear cuentas en Railway. Puedes hacerlo mediante un proceso de single sign-on con tu cuenta de Gmail o puedes hacerlo directamente con tu cuenta de GitHub también, ¿de acuerdo? Nota de que yo estoy utilizando un trial, ¿no? En esta sección de acá y pues aquí lo conecté pues mucho con lo que viene siendo mis cuentas de GitHub, ¿no?
Por ahí muy seguramente te va a tocar activar la doble autenticación con GitHub, el Second Factor Authentication, si no me recuerdo se llama, el 2FA. Y una vez que ya estés acá, nos vamos a ir a la sección de dashboards. Nota que, bueno, en este caso, pues a mí ya solo me quedan 27 días, ¿no? Ya me consumí por ahí 3 días, ¿no? Desde que empecé a utilizar este servicio. Estuve explorando distintos, claro está, para poder hacer el release de la API y este fue el que más me convenció y que pues le vi una integración bastante directa con GitHub Actions y este servicio de Railway como tal. Y te dan esos $5 como te había comentado. Un mes, $5 para poder hacer la demo de tu proyecto. Está mucho más que suficiente, ¿de acuerdo? Para poder trabajarlo. Entonces, aquí le vamos a dar en New. Y nota que aquí ya te da como que ciertas opciones como de, por ejemplo, ir a conectarte directamente con tu repositorio y él solo levanta el webhook, él solo escucha, pero nosotros no lo vamos a hacer de esa manera porque ahorita estás aprendiendo y la idea es que aprendas también un poco de GitHub Actions, ¿no? Para que vayas formalizando esa lógica de DevOps como tal. Entonces, por el momento nosotros le vamos a dar a Empty Project. Una vez hayamos creado este Empty Project que tenemos en esta sección de aquí, nota que esto nos dice que si queremos agregar nuevos servicios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle Empty Service también, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces una vez nosotros ya tenemos esto de aquí, vamos a... Passion... Ok, no. Perdón, de hecho podemos eliminar este servicio, una disculpa. Una vez que ya hemos creado ese nuevo proyecto, nos vamos a ir a la parte de settings, ¿sí? Vamos a ir a la parte de settings y nota de que él automáticamente le colocó un nombre. Si tú quieres, le puedes cambiar este nombre de aquí. Nosotros lo vamos a dejar como dulcería-app, ¿de acuerdo? Bueno, tú claramente puedes colocar el nombre del proyecto pues que tú estés trabajando como tal, ¿sí? Entonces yo lo voy a dejar así, Dulcería API por el momento. Una vez tenemos este Dulcería APIs, ¿de acuerdo? En esta sección de aquí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la sección de tokens y en tokens vamos a crear uno nuevo. Nota de que aquí por default te dice que el ambiente al cual estamos creando es el ambiente de producción y sin embargo pues nosotros lo podríamos aquí generar un nuevo ambiente, poner development, etcétera como tal, ¿no? Pero ahorita pues da un tanto igual porque solo no vamos a hacer un release formal de development a staging y de staging a producción, vamos a manejar por el momento un único ambiente. Nuevamente ya el release de pasos entre ambientes se puede dejar para una clase más avanzada como lo que vendría siendo propiamente ingeniería de software. Entonces nos vamos a ir, perdón, vamos a volver a cambiar acá el nombre porque no lo guardamos. Vamos a dejarlo dulcería-api. Vamos a darle update. Esto ya te cambia, como puedes ver, el nombre del proyecto. Y ahora sí, nos vamos a ir a tokens y vamos a crear un nuevo token. Entonces aquí yo le voy a poner GitHub Actions Token porque lo vamos a ocupar. Y le vamos a dar Create. Nota que esto me genera este token. Claramente yo lo voy a borrar y voy a crear uno nuevo después de este video. Pero lo vamos a copiar, ¿de acuerdo? Porque vamos a necesitar este GitHub Actions Tokens de aquí. Nos vamos a ir a nuestro proyecto y estando en nuestro proyecto, en la parte de Environments, nota que este yo lo voy a colocar en el Railways Token, ¿sí? El token que acabamos de crear en Railway ahorita, no, lo vamos a colocar en esta variable de aquí. Lo vamos a guardar y esta es la variable que nosotros posteriormente vamos a estar utilizando en GitHub Actions para poder acceder a nuestro servicio de Railway, ¿de acuerdo? Entonces este paso es muy importante que lo hagas
si vas a estar utilizando mi configuración como base, recuerda que yo lo estoy llamando como Railway Token como tal, ¿sí? Entonces, nuevamente, este paso es muy, muy importante que lo manejes de la misma manera. Una vez que ya tenemos esta parte de Railway Tokens, nuevamente en Settings, vamos a ver, aquí en Environments, no, Share Variables, Integrations, ok, creo que nos va a tocar crear un primer release fallido, y sobre ese release fallido vamos a configurar después las variables de ambiente, ¿de acuerdo? Ya te voy a explicar un poco cómo vamos a hacer eso, porque recuerda de que este archivo .emp no existe en ningún lado de nuestra aplicación como tal, no existe, ¿sí? Por lo cual va a tocar configurar estas variables de ambiente en dos lugares. En dos lugares va a tocar configurar esto, ¿de acuerdo? Tanto en GitHub Actions como en Railways también, ¿no? ¿Recuerdas que te había dicho que esto al final del día lo que hace es que carga estas variables directamente en el sistema operativo? Pues bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer directamente desde los servicios que nos provea tanto Railways como GitHub Actions para poder setear la información de nuestras variables de ambiente, ¿de acuerdo? Nuevamente, esto no existe para nada en GitHub Actions, pero, en nuestro repositorio de GitHub, por lo cual va a tocar hacer la configuración de esto manual. Dicho eso, no sé si por ahí recuerdas que nosotros teníamos esta carpeta de secrets que la habíamos hecho con Firebase como tal. Pues aquí me tocó hacer un pequeñito cambio, de acuerdo, para poder simplificar un poco el proceso de release. Y como puedes ver, ahora yo creé esas credenciales de Firebase en base 64. Te voy a explicar cómo vas a hacer eso, ¿no? Porque estos son cambios que tienes que hacer ahora en tu API. Dentro de tu terminal, ¿no? O puedes buscar también pues un servicio en la nube. Vas a escribir base 64, vas a escribir -i, y aquí vas a colocar posteriormente el nombre de la carpeta y el archivo que vas a querer transformar a base 64. Le vas a dar enter y nota que aquí nosotros tendríamos este archivo encriptado en base 64. Entonces, nuevamente esto lo hicimos en la terminal. Escribimos base 64-i. Luego colocamos secrets, que era el nombre de la carpeta. Luego colocamos preca y colocamos el nombre del archivo del JSON que habíamos descargado directamente de Firebase como tal. Esto lo puedes copiar y lo puedes pegar en una nueva variable de ambiente que en este caso para mí se llama Firebase Credentials Base 64. Ahora, esto claramente yo lo manejo directamente en mis controladores, en Users. Y aquí hice también otro pequeño cambio. Mandé a crear una función que se llama Initialize Firebase. Y aquí estoy obteniendo de las variables de ambiente el Firebase Credentials Base 64, ¿no? O esa conversión que hicimos de nuestro archivo a base 64. Aquí, en el caso de que sí exista esta variable, pues lo que hacemos es que mediante la librería de Base 64, que aquí la importamos en este caso, lo estamos decodificando, ¿no? Base 64 decode. Colocamos este Firebase, la variable que estamos leyendo directamente de las variables de entorno, lo decodificamos y lo decodificamos como un UTF-8, ¿de acuerdo? Luego, este Firebase Credential, vamos a colocar este JSON loads y vamos a colocar la decodificación que hicimos en esta sección de acá. Luego creamos las credenciales, ¿no? Credentials.certificate, y aquí estaríamos colocando el Firebase Credentials. Entonces, nota que ya de aquí para acá vendría siendo como lo mismo que teníamos aquí para aquí, solo que acá estamos especificando el archivo y aquí estamos especificando
de codificación que hicimos en base 64 y que lo casteamos a JSON, ¿de acuerdo? Y de ahí pues creamos el Firebase admin como lo hacíamos antes y especificamos que aquí lo estamos leyendo directamente de las credenciales. Si no existe esto, pues lo puedo hacer con las credenciales, con el archivo que ya teníamos anteriormente. Sin embargo, pues recuerda que lo que estamos justo que buscando ahorita es ya leerlo directamente de ese archivo en base, de esa variable en base a 64 que estamos almacenando directamente en nuestras variables de entorno, ¿no? Esta variable de entorno claramente nosotros la vamos a ir a configurar a GitHub Actions y la vamos a ir a configurar directamente también a Railways como tal, ¿de acuerdo? Luego inicializo, bueno, mando a ejecutar la misma función y de ahí sigue siendo exactamente la misma lógica que ya habíamos abordado anteriormente en nuestro proyecto. Ahora, como ya estamos trabajando un proceso formal de release, también nota que aquí hice un par de cambios. Número uno, el health. Casi que todas las APIs, no, y más que todo cuando empezamos a hacer la telemétrica, que nuevamente esto también es un tema pues un poco más avanzado, pero ocupas configurarlo ahorita. Cuando empezamos a ver la salud de nuestra API, cuando ya está corriendo sobre un servidor, cuando son proyectos de RESTful API, casi que siempre vamos a necesitar la configuración de ese endpoint de health. Nuevamente, este no tiene nada que ver con la lógica del negocio. Este es más que todo un endpoint directamente para el servidor que va a estar corriendo nuestra aplicación, para que él esté constantemente viendo cómo está nuestro servicio de nuestra API. Tú aquí puedes ir cambiando, por ejemplo, cuando hiciste ese release de tu API, ¿no? Para que puedas llevar también como una lógica de versionamiento. Y aquí pues lo podríamos colocar, por ejemplo, el 0802, ¿no? Que es el día en el que vamos a estar haciendo este release. ¿Cuál es el servicio que estamos corriendo? Entonces, nuevamente, perdón, lo vuelvo a leer. Tenemos app.get break a health. Luego tenemos health check, ¿no? Como el nombre de la función que estamos definiendo debajo de este decorador que tenemos en esta sección de acá. Luego vamos a hacer un try, ¿de acuerdo? Para poder hacer el return de nuestro servicio. Si esto no nos llega, que nuevamente el return literal es el llamado de un diccionario. Si esto nos da error, pues simple y sencillamente mandamos como error de que nuestra API no está saludable y mandamos a colocar la exception, ¿no? El error por el cual la API tal vez pueda estar potencialmente fallando. Si no, en el try hacemos el return de ese diccionario. En status dejamos el healthy. En el timestamp colocamos la fecha del día de hoy. En el service colocamos dulcería API. Y el environment, pues dejémoslo production por el momento, ¿de acuerdo? Yo creé otro endpoint que se llama ready, que este endpoint básicamente lo que hace es testearme la conexión con MongoDB. Ya vas a ver que voy a crear un pequeño archivo de testing de pruebas unitarias. Nuevamente esto es para que puedas conectar lo que vimos en la unidad 1 con esta última unidad. Y aquí estoy haciendo un readiness check, ¿no? Hago el import de MongoDB, ¿no? Y estoy mandando a llamar una función que se llama test connection, ¿sí? Aquí le asigno lo que hace la función test connection a db status y retorno un status de ready, ¿no? En el caso de que esto haya sido bien instanciado, de lo contrario colocamos un not ready. Colocamos database connected, sino disconnected, y claramente esto va bajo el servicio de la dulcería de la API. En cualquier error que nosotros tengamos acá, también lo queremos controlar mediante la parte de la excepción. Y en el exception hacemos el return de un diccionario donde el status pues sería not ready y podemos mandar a imprimir algún error para que nos ayude a poder diagnosticar qué es lo que está sucediendo con nuestro servidor como tal. De ahí en adelante pues es la misma lógica que ya habíamos trabajado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces esos son pues un poco los pequeños cambios que estuve haciendo. Claramente en utils, en MongoDB, pues ahora vas a poder ver. Por ahí estuve cambiando un poco también los nombres de las variables.
estuve generando la función del get Mongo client, el get collection, test connection, etcétera. Que estas son, como te había comentado, las que voy a mandar a llamar más adelante en las pruebas unitarias que yo voy a estar desarrollando, por lo cual esto pues claramente lo puedes copiar y pegar en tu proyecto también, ¿no? Viene siendo básicamente las librerías para poder estar haciendo las conexiones con nuestra base de datos de Mongo, ¿no? Entonces, hasta el momento estos son los únicos pequeños cambios que hice en mi proyecto para estar un poco más alineado con este proceso formal de release que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocupo hacer? Primero, yo quiero que GitHub Actions pueda testear si efectivamente la conexión de mi base de datos está funcionando. Nota que para poder hacer eso, claramente ahorita sí tocaría dejar pública la conexión de nuestro MongoDB. Y aquí es donde ya puedes empezar a sacar como esas conclusiones, ¿de acuerdo? De que claramente sirve mejor pues pagar, tener un ambiente un poco más privado, más controlado, a tener tus servicios desplegados en un montón de servidores que al final del día pues va a complicar un poco más las reglas de red que deberían de existir entre Mongo Atlas, entre Railway, entre GitHub Pages, etc. Y aquí ya es donde entra pues en importancia lo que vas a empezar a ver en tus clases de redes 1, redes 2, etc. Para poder mantener una mejor seguridad y conexión entre los distintos tipos de servicios que nosotros podemos crear. Claramente, pues si trabajaras centralizada todos tus recursos en una sola infraestructura como Azure, como Amazon o como Google, pues va a ser un poco más controlado a la manera en cómo lo estamos haciendo ahorita, que todo queda desplegado, pero nuevamente para venir aprendiendo y venir experimentando está más que perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento, nosotros tenemos el 0000 abierto para que la base de datos quede abierta y que pues podamos hacer esas pruebas. Claramente, tú los puedes ir apagando por cualquier tema, por cualquier ataque que te puedan hacer y solamente lo vas activando cuando quieras hacer alguna demo o cuando quieras presentar tu proyecto como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita esto lo vamos a dejar abierto como tal. Vamos a crear, entonces, como te comenté, ese archivo, ¿no? Para poder testear. Entonces, vamos a darle New File y vamos a colocar test database. Base.py, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo mismito, ¿no? Que habíamos visto un poco pues al inicio de la clase. Vamos a usar pytest from utils.mongodb. Vamos a importar get mongo client y vamos a traer el test connection y el get collection, ¿de acuerdo? Que son las funciones que por el momento ya teníamos definidas. Vamos a hacer un import de OS from .env. Vamos a importar el load.env y vamos a mandar a llamar nuestra función de load.env, ¿no? Recuerda que esto pues básicamente va a ser para poder leer las variables de ambientes directamente a al sistema operativo en el que nosotros vamos a estar trabajando como tal, ¿de acuerdo? Luego podríamos aplicar estos features, ¿no? En esta sección de acá para poder testear nuestra conexión con nuestro MongoDB. Aquí podemos testear la conexión, ¿no? Entonces, si la conexión fue correcta, podemos mandar un is_true y aquí podríamos mandar a testear también alguna colección que ya exista o no. Entonces, yo creo que esta la podríamos borrar por el momento. Esta que nosotros quisiéramos definir en esta sección de aquí. Creo de hecho que podríamos testear inclusive el Mongo Client también. Podríamos dejar el test
de este Mongo client. A ver, vamos a desactivar esto. ¿De acuerdo? Ok. Picture scope modules. Vamos a colocar deft test MongoDB connections. Vamos a probar primero la conexión mejor. A ver, por el momento no lo voy a dejar como módulo. De acuerdo, vamos a dejar test connection. Vamos a colocarlo mejor con un try y vamos a ver, vamos a hacer un connection result que va a ser igual a test connection. ¿De acuerdo? Vamos a colocar un exception acá, exception as dos puntos, y aquí vamos a poner pytest.fail, no en el caso de que tengamos algún error. Vamos a colocar acá para poder interpolar texto. Vamos a colocar error en la conexión a MongoDB. Y vamos a colocar acá STRE para cualquier tema, por cualquier casteo que se tenga que hacer. Y acá vamos a hacer un assert, ¿de acuerdo? Connection result is true. Si no, aquí podemos mandar la conexión a la base de datos falló. Perfecto. Entonces esta definitivamente puede ser una primera prueba. Luego claramente podríamos testear al cliente, por ejemplo. Podríamos mandar a llamar test Mongo client, ¿no? Que podría ser exactamente toda esta misma lógica que tenemos en esta sección de acá. La mismita. Te mandamos a llamar al client y aquí vamos a mandar a llamar get Mongo client en esta sección de acá. Entonces si nos da error el cliente de Mongo is none, y acá client assert if client is not none, ¿no? Porque aquí esto claramente nos tiene que retornar un objeto como tal. La función del getMongo client nos devuelve un objeto, entonces si es not none lo mandamos como un assert, de lo contrario mandamos el error, ¿de acuerdo? Y en el PyTest pues podríamos colocar, ¿no?, error en el llamado del cliente. Llamado del cliente. Guardamos. Otro assert que podríamos hacer es el de collections, por ejemplo, ¿no? De mandar a traer, por ejemplo, la colección de usuarios. Def, vamos a colocar test get collections. Perfecto. Vamos a hacer casi que lo mismo de acá. Por ejemplo, vamos a mandar a llamar users. Y aquí vamos a mandar a llamar al get collection. Y efectivamente se llama users. Vamos a corroborarlo. Controller users. Vamos a ver.
Sí, se llama users, ¿no? El que nosotros estábamos configurando anteriormente. Entonces, vámonos al test. Estamos teniendo en esta parte de acá. Y claramente este sería call users. ¿De acuerdo? Y esto claramente pues nos tendría que devolver un objeto. Entonces vamos a hacer el assert si no es none. Perfecto. Y si no, pues podríamos colocar aquí error al obtener la colección de users. Entonces, nota que de aquí en adelante, pues tú puedes crear todas las pruebas unitarias para poder inclusive testear tus APIs, etcétera. Pues para ver un poco la funcionalidad, ¿no? De cómo andan, ¿no? Si realmente crean bien usuarios. Y aquí hace un poco más de sentido, por ejemplo, el tear down, ¿no? De que si fueron datos de pruebas que estuviste creando, que las borre. O podríamos inclusive pues, utilizar una base de datos de prueba también para poder estar garantizando que efectivamente la lógica de tus endpoints estén correctas, ¿de acuerdo? Pero pues aquí un poco la idea es eso, ¿no? La idea es que nosotros podamos ir haciendo todas estas distintas, vamos a decir, configuraciones de nuestra base de datos como tal. Aquí podríamos hacer otra prueba, por ejemplo, test environment variables. Voy a colocar en variables. Porque nuevamente recuerda de que en el GitHub pues nosotros no estamos mandando las variables de ambiente, pero yo quiero estar 100% seguro que efectivamente GitHub Actions va a configurar bien esas variables de ambiente y que sí vamos a poder acceder a ellas como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá Mongo db-uri, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual a os.getEmp. Y aquí vamos a colocar el nombre de cómo lo estamos almacenando en nuestras variables de ambiente. Nuevamente te recuerdo que yo hice un pequeño refactor, ¿de acuerdo? De mis variables de ambiente en esta sección de aquí. Entonces, en mi caso, este se llama MongoDB-URI. Lo voy a copiar y lo voy a volver a pegar. Vámonos acá. Sí, entonces le hice un pequeño refactor a los namings para que lo tengas en consideración tú también. Vamos a colocar database también, por ejemplo. Bueno, yo creo que con una está más que suficiente. Vamos a hacer un assert ahora. Si MongoDB-URI is not none, con la misma lógica. De lo contrario, pues mandamos el error, ¿no? MongoDB-URI no está configurada. Podemos guardar. Podríamos inclusive aquí mandar a hacer un print si quisiéramos. Print de la base de datos. Database. MongoDB-URI. No, si quisiéramos. Y listo, ¿no? Yo creo que con estas pruebas, solamente para poder testear la parte de la conexión de la base de datos está más que suficiente. Ahora, claramente lo que yo quiero hacer es llevarme esas pruebas, llevármelas directamente a la sección de mi GitHub Actions. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es que yo voy a configurar esas pruebas de test. Entonces, este claramente lo vamos a denotar como un nuevo job. Vamos a dejar el de Hello World para que nos quede de ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar esas pruebas de test que vamos a tener en esta sección de acá. Y nota de que, bueno, vamos a colocar el runs on, dos puntos, y vamos a colocar Ubuntu latest.
¿de acuerdo? Esta va a ser la versión que nosotros vamos a estar corriendo de nuestro Ubuntu como tal. Pero antes de aquí vamos a colocar un needs, ¿sí? Este needs a mí me va a decir que yo quiero que esta prueba se ejecute si y solo si esta de aquí haya terminado, ¿no? Entonces esto es como para ir creando como esa cadena, ¿no? De ejecución o de, pues, mi pipeline, ¿no? Al final mi pipeline son ejecuciones de tareas o jobs. Este es un job, este es otro job y yo quiero que este job inicie una vez este de aquí haya terminado. Que pues claramente este es un job pues bastante sencillo, ¿no? El primero que creamos básicamente no hace nada. Entonces una vez ya hemos definido esta parte de los runs, vamos a empezar a definir los steps. Entonces en steps nuevamente vamos a colocar el uses. Vamos a colocar 2 puntos y lo mismo, vamos a utilizar este actions de acá, lo podríamos copiar. Y vamos a crear otro step. Vamos a colocarle name. Y a ver, nota que lo que yo quiero hacer es correr mis pruebas. Estas pruebas claramente necesitan de Python forzosamente. Entonces, el primer step que voy a hacer sobre esta máquina virtual, de acuerdo, que yo estoy pidiendo en esta parte de aquí para poder correr este step. Nota inclusive que aquí es bien curioso porque yo podría correr ciertos steps en ciertos sistemas operativos, ¿no? Por si ocupara hacer como una mezcla de servidores o algo como tal. Pero bueno, no, yo ocupo preparar también un poco la máquina virtual o ese agente o ese runner que a mí me están dando para que pueda ejecutar esas pruebas unitarias. Entonces, yo me voy a ir en este caso voy a crear un step para poder configurar la versión de Python que yo voy a querer utilizar como tal. Entonces, vamos a colocar como nombre setup Python, ¿sí? Y recuerda de que el Python que nosotros estamos utilizando es 3.13.2, por lo cual, a ver, aquí nuevamente esta es una descripción, ¿no? Yo realmente aquí yo puedo colocar pues lo que yo quiera. Entonces aquí en el use ahora, vamos a dejarlo al mismo nivel de acá, vamos a colocar 2 puntos. Y aquí vamos a especificar en actions. Vamos a usar un preca y vamos a colocar setup Python @b4. ¿De acuerdo? Entonces, claramente este ya es un actions de GitHub como tal propiamente, que a mí me va a ayudar a configurar el lenguaje de programación que yo voy a querer correr sobre este agente que ellos a mí me están configurando o me están prestando como tal. Aquí vamos a colocar un with, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a especificar la versión de Python que yo quiero. Entonces vamos a colocar Python version 2 puntos y le vamos a decir que es la 3.13 la que vamos a estar ejecutando, ¿de acuerdo? No es necesario que coloquemos el punto del bug, ¿no? que se haya resuelto. Recuerda que siempre este punto 2 significa que son correcciones o parches de seguridad que se estén haciendo. Lo voy a dejar que él agarre la última versión que encuentre de Python como tal en esta sección. Luego, una vez que nosotros ya tenemos eso, recuerda de que parte de las cosas que nosotros tendríamos que hacer es instalar las dependencias de nuestro proyecto. Recuerda de que las dependencias por el momento nosotros las estamos guardando acá. Tenemos FastAPI, PyMongo, Ubicorn, Python.m, Firebase Admin, PyJWT. Esta Mangum fueron unas pruebas que yo estuve haciendo. Bueno, en práctica ya no las ocupamos. Y PyTest, ¿de acuerdo? Para poder correr las pruebas que nosotros vamos a querer estar ejecutando como tal. Entonces vamos a crear una nueva actividad o un nuevo step
de aquí y lo vamos a llamar install libraries. ¿De acuerdo? Nuevamente en name recuerda que tú puedes colocar lo que a ti te convenga más. Entonces vamos a darle run a esta parte de acá. Vamos a colocar acá run, 2 puntos. Vamos a colocar aquí este signo, ¿no? Que es el del pipe. Y este signo lo que a mí me va a ayudar es a empezar a dar enters de lo que yo quiero correr a nivel como de línea de comando como tal, ¿de acuerdo? Entonces voy a dar una pequeña tabulación y voy a escribir acá Python -m pip install upgrade pip, ¿no? Entonces aquí estoy actualizando la versión de pip. No sé si te has fijado de que cuando nosotros normalmente instalamos todas las dependencias, a veces nos pide actualizar el pip. Entonces ya de una, pues yo ya estoy haciendo esa actualización. Y luego pues corremos nuestro pip install -r y aquí vamos a colocar el requirements.txt. Guardamos. Entonces, nuevamente, ¿recuerdas lo que te había dicho de que GitHub Actions, pues básicamente lo que a nosotros nos ayuda es a automatizar esas cosas que nosotros hacíamos manualmente en la terminal, pero que ahora nosotros queremos que se haga directamente en esos runners o en esos servidores en la nube como tal? Pues bueno, ¿no? Este run pues básicamente es el equivalente de eso, ¿no? De que nosotros podamos empezar a ejecutar manualmente, que lo especifiquemos una única vez y que pues sea en este caso GitHub Actions el que se encargue de estar haciendo todo ese proceso de release como tal. Y luego lo que vamos a hacer aquí es que hay que setear las variables de ambiente en esta máquina virtual, de acuerdo que nosotros estamos especificando en esta sección de aquí. Aquí es bien importante empezar a entender ahora hoy sí muy bien la importancia de estas variables de ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, nota. Me voy a ir a Git, ¿de acuerdo? Y nota que en GitHub nosotros tenemos esta sección que se llama Settings. Estando en Settings, de acuerdo, que son los ajustes, ¿no? de tu repositorio, nos vamos a ir a una parte que se llama Secrets and Variables. En Secrets le vamos a dar a Actions. ¿Por qué? Porque queremos inyectar variables, en este caso, para que sean compatibles con el GitHub Actions que nosotros estamos configurando. Entonces aquí vamos a tener Environment Secrets y Repository Secrets. Lo que nosotros queremos hacer es agregar Repository Secrets. Yo en mi caso, pues yo ya las tenía configuradas, ¿de acuerdo? Pero claramente tú le puedes dar New Repository Secret, le colocas el nombre de la variable que tienes en tu archivo .env y aquí vas a colocar cuál es el secret, en este caso, que tú tienes asociado en tu variable de ambiente también. Nota que, por ejemplo, ahorita yo en mi caso, claramente yo ya había preparado todo, ¿no? Para preparar pues, estos videos. Yo ya tenía un Railway Token. Yo ahorita este Railway Token ocuparía actualizarlo porque claramente pues acabo de crear un nuevo proyecto y yo me tendría que llevar el token que generé en Railway, me lo tendría que llevar ahorita a GitHub, no para el paso que estamos haciendo ahorita, pero sí para el siguiente. Nota que inclusive aquí querer cambiarlo me dice que tengo que confirmarlo con el GitHub Mobile, entonces me tengo que ir a mi aplicación y autorizarlo. Perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces ya lo actualizó y nota que yo ya le metí una nueva variable acá. Entonces, nuevamente, no, esas variables de ambientes, nota de que las vas a tener que venir a configurar a esta pequeña sección que nosotros tenemos acá.
Entonces, una vez que tú ya hayas hecho todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a querer cargar esas variables de ambiente y configurarlas, vamos a decir, en el servidor que nosotros tenemos o que nosotros estamos solicitando en esta sección de acá, en esta sección de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es configurar esas variables de ambiente en ese sistema operativo. Entonces vamos a crear un nuevo step, vamos a colocarle name, vamos a colocarle 2 puntos y vamos a colocarle test fast API imports. ¿De acuerdo? Vamos a crear esta parte de emp y aquí voy a empezar a especificar las variables de ambiente. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo el MongoDB-URI, ¿no? Y aquí ocupo que se llamen exactamente igual como tú lo tienes especificado en tu variable de ambiente también. Tiene que ser idéntico, 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 idéntico. No debe de haber margen de error en esta sección de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres, yo lo voy a copiar, perdón, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Ahorita solo para hacerlo un poquitillo más rápido. Lo vamos a dejar acá. Y claramente pues voy a borrar esto. Y aquí sería con 2 puntos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a... Igual, 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 igual. Vamos a colocar 2 puntos. Perfecto. Vamos a colocar el signo de dólar para poder acceder al valor de una de las variables o uno de los secretos. Vamos a colocar doble llaves y vamos a colocar secrets, 2 puntos. Y aquí ya vamos a empezar a agarrar los valores de estas variables. Entonces, ¿qué valores de esas variables tengo que agarrar? Serían estos de acá. Vamos a ver si lo puedo copiar. No, parece que no puedo. Voy a tener que ir uno por uno, pero no importa. Dólar acá y acá. Entonces, aquí vamos a colocar secrets puntos y tendríamos que copiar esto. Vamos a darle copiarlo aquí también. Vamos a copiar este. 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 Bueno, sí, el right whale toque sí lo vamos a ocupar también. Ok, entonces una vez que ya tenemos configurado esto, la siguiente tarea va a ser run, ¿de acuerdo? 2 puntos, colocamos nuestro signo de pipe y vamos a colocar Python -c y vamos a ver, vamos a colocar from main import app, vamos a colocar punto y coma, vamos a colocar un print acá. Aquí ahorita vamos a corroborar que sí nos esté funcionando bien la importación de Fast API. Recuerda que ocupamos las variables de ambiente porque cuando corremos el proyecto, pues de una u otra manera ocupamos que esto esté existiendo también. Entonces aquí vamos a colocar Fast API app imported successfully. Perfecto. Ok, una disculpa, estoy haciendo un par de cambios. A ver, le cambié el nombre a una función dentro de MongoDB
esta que había creado para poder crear, para poder testear la conexión, porque nota que yo estoy haciendo el test connection y esta se llama test connection, entonces puede entrar en conflicto. Entonces esta la dejé como T-connection como tal. Luego en la parte de test databases, entonces me quedo con test connect, ¿de acuerdo? Y aquí estoy mandando a llamar este test connection, ¿sí? Y bueno, creo que este fue el único cambio que he hecho hasta el momento. Y para probarlo, no, pues con pytest-b test database.py lo corremos y en este caso pues nota como las 4 pruebas fueron exitosas, los 4 asserts que estamos haciendo. Entonces nosotros ocuparíamos llevarnos esta línea que estamos colocando en esta parte de acá en nuestro deployment y una vez que ya hemos seteado nuevamente, ¿no?, el tema de las variables, correríamos este pytest-features test databases. Recuerda de que como uno de los pasos anteriores ya había instalado la librería, en buena práctica ya tenemos más que disponible el pytest para poder ejecutar nuestras pruebas unitarias. Nuevamente, prueba unitaria supremamente sencilla la que estamos haciendo ahorita. Y bueno, ¿no? Entonces este sería el paso para poder correr lo que vendrían siendo nuestras pruebas unitarias como tal. Entonces nuevamente aquí testeamos que el Fast API sí esté funcionando y aquí estamos testeando que las pruebas sí estén funcionando como tal, ¿de acuerdo? Entonces una vez que ya hemos hecho esa única prueba, podríamos mandar esto ya a producción ahorita, ¿no? Para ver qué tal está funcionando esta sección. Entonces, hagamos nuestro git add, nuestro git commit test database improvements. Vamos a agregar add more task into our workflow. Perfecto. Vamos a hacer ese git push a origin main. Ok. Entonces vámonos ahora nuevamente a nuestro git. Vámonos a actions. Y nota cómo aquí está corriendo justo ahorita la prueba que estamos haciendo. Nota cómo ahora existe una nueva actividad que en este caso se llama test. Hello World tomó 3 segundos en correr. Si le doy clic en test, ahora aquí voy a ver cuáles son esas actividades que se están corriendo. Nota que aquí justo se están colocando los nombres que yo le había colocado anteriormente, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el install libraries, como por ejemplo el test fast API imports, ¿no? Que aquí se pudo importar correctamente. Y aquí estoy corriendo lo que vienen siendo mis pruebas unitarias, ¿no? Que en este caso las pruebas unitarias pues también corrieron con éxito, como se puede ver en esta parte de acá. Aunque realmente nos dio un error. Bueno, no nos dio error, sino que más bien pytest picture test py más bien pareciera que no hayan corridos, que no las haya corrido porque dice no test run. Entonces vamos a ver cuál podría ser la diferencia. pytest-b test database. Corrámoslo con esta línea. Las pruebas y bueno, vamos a hacer git add punto, git commit, changing line to run or unit testings, git push origin main. Perfecto.
Vámonos nuevamente a nuestro Git. Vámonos a Actions. Aquí se está corriendo el nuevo Actions o las nuevas pruebas. Vámonos a Test. Nuevamente tiene que volver a hacer todo, ¿no? De instalar las librerías necesarias. Vamos a descolexarlo. Aquí se va a instalar todo lo necesario. Y aquí sí se puede ver, ¿no? Que hoy sí ya ejecutaron las 4 pruebas que habíamos definido. Entonces aquí es bien interesante porque, por ejemplo, vamos a forzar una prueba que no ejecute. Digamos, vámonos a test database y, por ejemplo, test. Vamos a get Mongo client, por ejemplo. Si esta la colocamos que acierte si es none, claramente nos debería de dar un error, ¿de acuerdo? Miremoslo. Y como puedes ver, nos da un error. Claramente lo estoy forzando ahorita, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que quiero que veas es cómo en el GitHub Actions esto nos va a marcar un error y claramente el siguiente step lógico va a ser el step del release a Railway. Que ese release a Railway es justo, ¿no? Si las pruebas unitarias no pasan, no debería por qué suceder en un release como tal. Entonces, solo para que lo veas, vamos a hacer el commit. Vamos a colocar force and error. Y vamos a hacer el push. Vámonos a nuestro GitHub Actions. Vámonos a Actions. Force and error. Vámonos a test. Aquí se está inicializando todo. Se van a instalar las librerías. Entonces recuerda de que, por ejemplo, todo esto, ¿no? Todos estos logs nosotros claramente los vemos en la terminal, pero pues aquí ya los estamos viendo como que de una manera pues un poco más automatizado, ¿no? En la terminal de alguna máquina. Nota como ya nos dio el error, ¿no? No pasó una de las pruebas. Process completed with exit code, ¿no? Porque falló una, 3 pasaron. Haz el checkout. Y claramente como la siguiente actividad va a ser la actividad del release, nosotros ponemos que se ejecute solo si esto ha sido exitoso, ¿no? Entonces aquí es donde ya se le empieza a dar como un poquito más de lógica, ¿no? O tal vez tiene un poco más de sentido esas pruebas unitarias que desarrollaste en la primera unidad, porque aquí es donde realmente esto pues se viene a validar como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí. Claramente voy a volver a cambiar esto porque pues, la prueba unitaria realmente sí están corriendo, que es básicamente pues testear la conexión con MongoDB, lo único que estoy queriendo manejar ahorita como prueba unitaria. En el siguiente video vamos a hacer ya precisamente el release de lo que vendría siendo la API a Railway directamente, pero este fue un muy primer buen paso porque, pues, número 1, hicimos la introducción de lo que vienen siendo GitHub Actions. Y número 2, empezamos a correr esas pruebas unitarias que claramente para nosotros las definimos al inicio y son muy importantes. Y aquí es donde se termina de entender la importancia de estas pruebas unitarias como tal. Dicho eso, nuevamente espero que estos videos te estén siendo de mucha utilidad.